Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre.
Bienvenidos, amados, a este tiempo de ministración de la palabra. Que sea Dios a través de ella ministrando nuestras vidas. Continuamos las enseñanzas en el Evangelio de Lucas con otra parábola del Señor, siempre en el capítulo 16, del verso 19 al 31. Hay una parábola que nos debe hacer reflexionar para que nosotros pongamos, como se dice en nuestra sociedad, las barbas en remojo, porque es necesario que no nos descuidemos, es necesario que escuchemos lo que Dios nos dice a través de su palabra y por los distintos medios que nos está trasladando su palabra, para que nosotros no quedemos o no nos quedemos en la saga, que no nos quedemos en esta vida sin decir cuando nos presentemos delante de Él: a mí nadie me lo dijo. Es importante entonces que reflexionemos y que me acompañen en este martes 8 de septiembre, ¿verdad?, del 2020, que es un tiempo en el que el Señor nos va a recordar: ese día se los dijo, ese día lo escucharon, ese día ministraron esa parábola llamada El rico y Lázaro. Y a esta reflexión le he denominado Aún es tiempo, aún es tiempo. Y leamos la palabra del Señor para que después de ella oremos y entremos en materia. Dice la Escritura, y voy a estar usando la Reina Valera 1960. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez. Tenía plata porque lo hacía a diario. El 20. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá a pasar para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Vengamos en palabra de oración para que sea el Señor quien abre a nuestras vidas y usted y yo mantengamos nuestros corazones, nuestras mentes dispuestos a escuchar lo que Dios tiene para nosotros en esta noche. Amantísimo Padre que estás en gloria, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por ser tú nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro dador de vida. Gracias porque sabemos que en ti, Señor, podemos encontrar descanso, podemos refrescar nuestras vidas, mi Rey, y podemos, Señor, a través de tu palabra ser ministrados, porque solo con tu palabra tendremos esa dirección que tanto necesitamos, Señor, como hijos tuyos, como nación, como pueblo, pero también como mundo, Señor. En el nombre de Jesús, bendice la vida de aquellos que están sintonizándonos y los que verán en momentos posteriores esta reflexión. Es un tiempo en el que estamos nosotros con muchas preocupaciones, y hay diversas preocupaciones, pero también hay quienes que hoy que ya se abrieron, se aperturaron
las economías, sobre todo en nuestro país. En otras naciones también ya hay como libertad de parte de los gobiernos, de las autoridades, para que la gente pueda salir. Pero vayámonos a este pasaje que leíamos de Lucas 16, la última parte de este capítulo, la parábola del rico y Lázaro. Veamos primero los personajes en esta parábola. Y quizás los personajes principales solamente son 3, porque, a ver, está el rico, un hombre rico que no tiene nombre. La parábola, el Señor Jesús no mencionó ningún nombre, ¿verdad? Lázaro, que sí es un nombre propio. Abraham, el padre Abraham. Menciona también el padre de ese rico, que tampoco menciona su nombre. Y 5 hermanos, que tampoco son mencionados los nombres de cada uno de ellos. Pero veamos los principales: un hombre rico, Lázaro y Abraham. En el caso de rico, el hombre rico, ¿qué es lo que estaba sucediendo con este hombre? Y a ver más adelante cómo es que nosotros tenemos que reflexionar, porque muchas veces estamos actuando como este hombre rico. Tal vez no tenemos la opulencia de hacer fiestas todos los días, pero sí hay una característica común que está prevaleciendo en la vida de muchos de los que estamos hoy en día. Dice que el rico se vestía de púrpura y de lino fino, y la púrpura era un colorante especialmente rico y caro. Las ropas teñidas con ella solo las llevaban los ricos, los nobles, las personas en opulencia, ¿verdad? En el libro de los Hechos, en el capítulo 16, se menciona que Lidia, que fue una de las financistas del apóstol Pablo, mencionan que era una vendedora de púrpura. Era vendedora para la gente noble, ¿verdad? Pero este rico se vestía de púrpura, de ropas carísimas, si lo quiere ver hoy en día, de ropa de marca, de la marca de aquella época, que solo ellos tenían la capacidad financiera para adquirirlo. Y eso está bien, si la gente tiene capacidad de adquirir cosas caras, de marca, que lo haga. Pero es una característica que está en este caso, en este hombre rico. Pero ¿saben qué? Dice la Escritura y el pasaje que leíamos que hacía banquete con todo lujo. Tiraba cada día, dice. Era en otros lugares del mundo el verbo de lujo es traducido estar de juerga, como en España, por ejemplo. Es divertirse, es regocijarse, estar contento. Es decir, él pasaba feliz, él pasaba alegre, contento de hacer fiesta, y tenía la capacidad de hacerlo. Era un tipo que tenía mucha riqueza, muchos bienes, muchas posesiones, y tampoco estoy diciendo que son malas las posesiones o las riquezas, pero no se dice tampoco, ni el pasaje lo describe, que el hombre rico fuera un evidente quebrantador de algunos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Que en ese momento eran como la ley, ¿verdad? No se dice que fuera idólatra, que fuera blasfemo, no se dice que fuera asesino, adúltero o ladrón. Pero era alguien, eso sí, era alguien que vivía solo para sí mismo. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando alguien vive solo para sí mismo? Que no le preocupa lo que le esté sucediendo al vecino, que no le preocupa lo que le esté sucediendo al familiar, que no le preocupa lo que está sucediendo a nadie. ¿Y saben qué? Esa actitud que vivía solo para él mismo de este rico hizo que perdiera su alma. Así lo describe esta parábola que acabamos de leer. De lo que estoy hablando era un tipo egoísta, que no se preocupaba más que por él mismo. Si estaba bien, y cualquier parecido es pura coincidencia, porque hoy
habemos muchos que nos estamos preocupando solo por nosotros y a lo sumo por nuestra familia, pero nos olvidamos de lo que Dios nos ha dado ese mandato: ir y hacer discípulos hasta lo último de la tierra. Es decir, que no podemos, tenemos que trascender, no podemos quedarnos ensimismados solo en nosotros y en nuestra familia. El Señor mismo vino, dice, por lo que se había perdido, no solo por los que eran sus allegados, no solo por los que eran de su estirpe, no solo por sus discípulos. Entonces creo que necesitamos empezar a reflexionar que ese comportamiento del rico muchas veces es un comportamiento que nosotros, y con mucha pena lo digo, los hijos de Dios, lo hemos asumido. Nos importa un bledo lo que esté sucediendo en nuestro vecino, en nuestro vecindario, en los compañeros de trabajo, en los compañeros de estudio para quienes estudian. Es importante reflexionar. Eso hizo que perdiera su alma el rico, el estar concentrados en sus cosas, en fiestas. Pero veamos lo que sucedía con Lázaro. ¿Qué describe ese pasaje? Lázaro dice que era un mendigo llamado Lázaro. Tenía nombre Lázaro. El rico no tenía nombre. Y la palabra griega para que podamos tener de mendigo no significa necesariamente lo que nosotros conocemos o entendemos en nuestra sociedad, en nuestro tiempo, ¿verdad? Eso significa pobre. En 31 de los 32 lugares donde se aparece la palabra de mendigo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento se traduce también pobre. No sabemos nada de Lázaro más que era un pobre que lo llegaban a dejar ahí a la puerta, a la entrada del lugar donde hacía las grandes fiestas, los festines dotados de mucho lujo, de mucha comida, de abundancia, de pompa. No sabemos nada de este Lázaro. Lo único que sí podemos estar seguros es que no era Lázaro el hermano de Marta y María. Era Lázaro el que estaba a la puerta de ese lugar. Y ojo, se menciona el nombre del mendigo, pero no el nombre del rico. ¿Por qué cree usted que sí mencionan a Lázaro y no mencionan al mendigo? ¿Será que el rico no figuraba en el libro de la vida mientras que el de Lázaro sí? Y no lo dice tácitamente la Escritura, pero sí lo vamos a poder respaldar con lo que nosotros vamos a ver más adelante y lo que se describe y lo que ya leímos más bien en esta palabra. Pero Lázaro también, ¿qué hacía? Dice que ansiaba, tenía enormes deseos. Me imagino que le ardía el estómago por esos jugos gástricos que salían al percibir el aroma de la comida que el rico tenía, los guisos que preparaban para cada fiesta de todos los días. Entonces dice la Escritura, y el pasaje, la parábola que leíamos, que ansiaba saciarse y ansiaba que lo que cayera de la mesa del hombre rico, los restos eran comida para Lázaro. Los perros le lamían las llagas. Algunos comentaristas piensan que esto se menciona como un agravante de la amargura de Lázaro, porque pues sí, ya era suficiente con ser pobre, estar ahí con llagas, y encima de eso era un hombre que estaba postrado y que no se podía mover por sí mismo, porque era llevado por quienes, no sé, no describe tampoco la palabra, si eran familiares, si eran amigos los que trasladaban y colocaban a Lázaro a la puerta de la entrada de este hombre rico. Pero dice que ansiaba la comida y esperaba, ¿verdad?,
esperaba que le cayeran de la mesa y comiera. Pero decía, Lázaro es mencionado, pero el hombre rico no. Y bueno, ¿qué podemos hablar? Decíamos el caso de los perros, lamían sus llagas. Algunos, como decía, piensan que o mencionan, hacen la interpretación que era un agravio adicional, un valor agregado malo, porque los perros añadían sufrimiento. Pero en mi caso yo creo que pudiera entenderse también de que los perros cuidaban más de Lázaro que los hombres. Se preocupaban, estaban a la par. Era un acto de bondad cuando hay una herida y estaban ellos lamiéndolo. A lo mejor no es la mejor forma de curarlo, pero sí yo creería que pudiera ser como un aliciente para Lázaro. Pero muere Lázaro y dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. ¿Pero qué significa el seno de Abraham? El lugar de descanso y seguridad al que todos los judíos creyentes en esa época eran llevados después de la muerte. Así creían, ¿verdad? Abraham era el padre de los fieles y la cabeza de todas las familias judías. Y estar con él después de la muerte, eso implicaba felicidad. La expresión, y déjenme primero antes, estar con Abraham, en el seno de Abraham. Abraham, usted conoce, es el padre de la fe. Abraham fue en la tierra y es un siervo del Señor, que mi respeto por su enorme fe y sometimiento a nuestro Dios. Pero eso no significa que tenemos nosotros que darle venia o adorar a Abraham. Porque la escritura dice, la expresión dice, se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es algo parecido, ¿verdad? Y esto está en Mateos 8:11. Siempre estamos usando la versión Reina Valera, ¿verdad? Y dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Ahí es donde estaba Lázaro. Ahí es donde quería estar también el rico, porque cuando muere el rico, cuando muere Lázaro, decía, los ángeles los levantan y lo llevan al seno de Abraham. Pero cuando muere el rico, dice que fue enterrado y está en el Hades, en el lugar de tormento. Al interpretar las expresiones de este versículo y en varios, ¿verdad?, de otros versículos, debemos de reconocer, cuidado que estamos, lo que estamos leyendo, cuidado lo que estamos creyendo, cuidado lo que estamos nosotros, dónde estamos depositando nuestra confianza y nuestra fe. Cuando estamos leyendo este pasaje que estamos describiendo, la parábola del rico y Lázaro, recuerde, es un relato parabólico. El lenguaje de nuestro Señor se adapta suficiente este pasaje a nuestros entendimientos. No podemos explicar cómo puede darse este diálogo, que un alma perdida pueda ser susceptible al sufrimiento corporal en ese lugar de Hades antes de la resurrección del cuerpo, ¿verdad? Antes de que seamos presentados con el Señor. Nos debe bastar creer que las almas perdidas pueden sufrir intensamente antes de la resurrección y que son conscientes de su propia situación de perdición y de la situación en la que se encuentran. No podemos nosotros estar haciendo comparaciones o haciendo pensamientos como este, porque lo he escuchado. No, dicen, si aquí en esta tierra está el infierno y está el cielo, aquí se paga todo. Eso sí, aquí se paga todo, porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Pero vean lo que sucede. Dos situaciones distintas. En la tierra, Lázaro
mendigo a la puerta de un lugar donde había abundante comida y él con hambre, aún con llagas, imposibilitado de poder moverse por sí solo. Y el rico en sus festines, en sus fiestas, ahí donde había abundancia de todo, y en la puerta escasez. Pero ya cuando mueren, uno en el Hades y el otro en el seno de Abraham. Y le dice el rico en el Hades: Padre Abraham, ten misericordia. Padre Abraham, ten misericordia. Y le pedía que fuera Lázaro, que fuera a mojar la punta de un dedo y tocar su lengua para refrescar de ese calor intenso, de ese fuego que lo estaba quemando. Es muy probable que esta descripción del hombre rico clamando a Abraham nos ayude a tener propósito de servir de reprensión, no solo para aquel tiempo, para los judíos, para todo el pueblo que estaba en ese momento cuando Jesús anduvo en su ministerio, sino también para nosotros, para este tiempo, porque posiblemente podemos estar en una condición similar, o sea a Lázaro, o una condición similar al rico, que es principalmente esa condición del rico es la que nosotros tendríamos que estar evitando, ¿verdad? Entonces servía de reprensión para la reverencia supersticiosa que había del pueblo, de los judíos, especialmente de los fariseos, al padre Abraham. Pero no es al padre Abraham al que tenemos nosotros que rendir nuestra vida ni nuestra confianza. Y porque la Escritura dice que en Mateo 3:9 dice: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, es decir, que no pensemos en nuestro corazón y en nuestra mente: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Mateo 3:9. Entonces Dios como que nos está ubicando también en quién debemos de presentar nosotros nuestra rendición. Debemos de presentar nuestro clamor al Padre, no a Abraham. Pero el rico clamaba quizás porque lo veía que estaba al otro lado. En el Hades estaba ese lugar de tormento, y al interpretar este versículo del Hades, a ampliar un poco, y en muchos más, ese lugar de tormento, yo creo que nadie quiere estar en él. Entonces necesitamos nosotros estar confiados en lo que la palabra nos dice y buscar. Y seguir el rico gritándole: Padre Abraham, ten misericordia, ten misericordia. Y entonces Dios nos dice que quería que aprendieran y que nosotros también aprendiéramos con esta palabra que Abraham mismo no podía hacer nada. Y igual nosotros, si nosotros no hacemos aquí en vida, como es el título de esta reflexión, hoy en vida sí lo podemos hacer con nuestras decisiones de tomar el comportamiento que nosotros necesitamos tomar, y es el comportamiento de búsqueda del Señor, de depositar nuestra confianza en Él y no en nuestros deleites. Lázaro, envía a Lázaro, necesito a Lázaro. Imagínense pidiendo que Lázaro fuera el que estuviera ahí, cuando él lo vio cada vez que entraba y no se percató, y si se percató no le tomó importancia. Pero hoy pedía que Lázaro fuera a ponerle su dedo, después de sumergir su dedo en agua, para que refrescara su lengua. Paradójico, ¿no? Los comentaristas hacen hincapié justamente en el tremendo contraste entre la situación del hombre rico antes de morir y después de la muerte, y en el completo cambio entre la situación de Lázaro con lo que estaba sucediendo con Lázaro en el mundo y lo que hoy estaba sucediendo en el seno de Abraham. Le decía el rico: Padre Abraham, ten misericordia, manda a Lázaro, estoy atormentado en esta llama. Notemos que esta expresión, pocas palabras de la Biblia, demuestran con más fuerza la realidad
del futuro castigo. Pocas palabras de la Biblia demuestran con más fuerza la realidad del futuro castigo, porque cuando nosotros estamos aquí, la respuesta de Abraham ya la vamos a ver más adelante. Pero, por ejemplo, voy a retomar un poco el caso de esta situación pandémica. Hay gente que es inconsciente. Yo he salido porque me toca salir a trabajar, no porque quiero andar chiroloteando, como dice un pastor amigo, sino que salgo y observo personas, veo imágenes de la televisión, veo fotografías, gente sin protección, sin mascarilla y divirtiéndose en lugares. ¿Por qué? Ellos están en su mente porque creen que lo que esté en su mente es lo que va a suceder. Y he escuchado expresiones que dicen, no, si eso de la pandemia es mentira, eso es invento de las empresas para poder vender. Entonces lo ven muy lejos. El rico veía muy lejos, creyó que iba a ser eterno en esta tierra. Pero cuando muere, su condición cambia. Entonces, hasta que ya no está cerca, entonces nosotros reaccionamos. Pero muchas veces es tarde. Cuando el rico estaba clamando por misericordia, Abraham le dijo, hijo, acuérdate, tú hacías fiestas todos los días, tenías a Lázaro una necesidad en tu entrada y nunca supliste su necesidad. No nos confiemos, mis amados. Dios nos está advirtiendo. Y fijémonos en esta palabra, el recuerdo de las cosas pasadas. El recuerdo de las cosas pasadas será una de las peores partes del infierno. Porque si ustedes observan, el rico estaba consciente de lo que estaba diciendo y sucediendo. Tus bienes, esta expresión merece nuestra atención. No se refiere simplemente a bienes en contradicción con los males que Lázaro recibió, sino, es decir, la capacidad que uno tiene de decidir. Son tus bienes, las cosas las consideraste bueno, lo que uno considera que eso es lo mejor para uno, lo que uno en su mente, en su capacidad de decidir, por lo que uno se preocupa, por las decisiones que toman, todo eso, lo que está a nuestro alcance, son lo que tenemos. Y le dice el padre Abraham, tú escogiste tu parte y te conformaste con una posesión meramente terrenal. Tú debes ahora recoger según lo que has sembrado, porque todo lo que uno siembra cosecha. Y entonces es necesario que empecemos a pensar cuál es nuestra situación, nuestra actual condición. Y como no pudo con él, entonces dijo, al menos mi padre y mis 5 hermanos, que no sufran, que no vengan a este lugar de tormento. Y entonces le decía, padre, entonces envía a la casa de mi padre y que le avisen a mi papá, que le avisen a mis 5 hermanos. Por mucho que rogó a Abraham que fuera a avisarle a sus hermanos, no logró nada, porque Abraham no podía hacer nada y porque ya estando en esa condición ya no se puede hacer nada. ¿Qué significa? Que la oportunidad es en esta vida. Al partir de esta vida ya no hay oportunidad alguna. Nadie va a decir, yo voy a ir. Yo creo que el principal objetivo de nuestro Señor era reprender el egoísmo, la mundanalidad, la falta de amor y el olvido generalizado que tenemos de otras personas, de la necesidad de otras personas, de responsabilidades de que eran culpables los fariseos en aquel entonces, y muchas veces hoy, aún no siendo fariseos, siendo creyentes, las estamos cometiendo. Es necesario entonces que nosotros le prestemos atención, que hoy en día ya no sigamos viviendo una actitud de egoísmo. Es ahora, hoy es el tiempo de cambiar nuestras prioridades en la vida. Y les recuerdo, para ir cerrando, que el Señor nos hace una advertencia también en el capítulo 12, versos 32 y 34, cuando hace referencia
de los tesoros. Dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Y el 21, porque donde esté vuestro corazón, ahí donde esté nuestro corazón, ahí va a estar también nuestro tesoro. Así lo dice la palabra del Señor. Que sea Dios quien nos ayude para que tomemos una actitud de alejarnos, de renunciar al egoísmo, a este mundo, a las prácticas muy particulares, y que nos dé un espíritu sensible a la necesidad de otro. Y sobre todo porque tenemos un mandato que dice: id y haced discípulos, id y predicad las buenas nuevas de salvación, para cumplir la gran comisión. Y dice su escritura: mas buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Que el Señor les bendiga y les guarde. Oremos. Padre bendito, gracias te damos por tu palabra, por tu bendición, por el privilegio que nos das de estar delante de ti siempre, Señor. Que sea tu palabra, Padre, así como lo dice ella misma, que sea lumbrera a nuestros pies para que nuestro caminar sea iluminado y no tropecemos y no nos desviemos. Que tu mano poderosa también nos guíe y nos guarde y nos proteja. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Este tiempo de reflexión ha concluido y su propósito es enseñarnos a vivir una vida disciplinada y exitosa. Pero sobre todo que conozcas a quien te creó, te cuida y te ama a tal punto que fue capaz de dar su vida por ti. Si hoy deseas entregar tu vida a Cristo, haz esta sencilla oración con fe. Padre Celestial, me arrepiento de mis pecados y de vivir lejos de ti. Ven a mi vida, te la entrego sin reservas. Hazme una nueva persona y ayúdame a vivir para tu gloria. En el nombre de Jesús, amén. Si has hecho tuya esta oración o quieres más información acerca de tu decisión, escríbenos a info@puertadesperanza.org.sb. Será un gusto saber de ti.